Yo soy Yago. Y yo Ed. Y hoy os vamos a decir las máquinas que hemos hecho, que son la catapulta, el balancín y la carretilla. Las tres son simples porque tienen pocos componentes. La catapulta sirve para poner un peso muy grande en ella y lanzarlo a gran velocidad. La carretilla sirve para poner dos pesos en los extremos y que se balanceen. Y la carretilla sirve para ponerle el peso muy grande en ella y transportarlo con más facilidad. En la carretilla primero se cortan dos palos, un palo de médicos por la mitad. Después se ponen dos palos de médicos normales a los lados, o sea, en paralelo. Y después los otros, el que hemos cortado, se pone en el extremo de los palos en paralelo y el otro delante, de manera que quede un rectángulo. Después se pegan dos pinzas de madera en medio. Y se le pone un palo de brocheta por el medio de las pinzas y se le pega una tapa el plástico de un boli. Después un palo de médicos por un extremo cortado unos cortes y en el otro pegarse una tapa. Hay que pegar una tapa. Y después el palo de médicos se le pega a la tapa de plástico del boli y ponemos esto para que cuando haga presión que tire aquí y que no vaya hacia abajo la tapa. Después ahora el balancín. El balancín se le pone un palo. Después se pegan a los lados dos tapas de pegamentos de manera que el palo no toque el suelo. Después se coge una tapa de algún refresco, se corta un poco a la mitad con una minisierra y después se le pone al palo. Después un palo de médicos se le pega a la tapa y ya está. Y se le pone un plástico. Bueno, la carretilla se ponen dos palos en paralelo. Después se cortan dos palos y se ponen haciendo un cuadrado en medio. Después, para ponerlo, se pone un cartón en la estructura y se le pone dos palos de médicos cortados de manera que haga un cuadrado y de que ahí puedan caber cosas. Después se le pegan dos tapas y de manera que sea la rueda y se le pone un clip por el medio. Se le hacen aquí unos agujeros y ya está. Estas máquinas nos han costado mucho, sobre todo el balancín porque no sabíamos cómo hacer que esto girase y también la catapulta porque no sabíamos cómo poner la goma y la carretilla. Después nos ha gustado hacerlas y a la catapulta le daríamos un 8, a esta un 7 y a esta un 10, un 9, perdón. Una pregunta, ¿cuál es la que más os ha costado hacer de las tres? La carretilla, entre el balancín y la carretilla. No sé, o sea, el balancín nos costó mucho porque no sabíamos cómo hacer que aquí pudiese girar eso. Muy bien.